Yo soy el maestro del saber. La pregunta clave. Antes de sumergirnos en las profundas reflexiones de Arthur Schopenhauer, hagamos una pausa para plantear una pregunta esencial. ¿Por qué nunca logramos sentirnos realmente satisfechos, incluso cuando alcanzamos nuestros deseos? A simple vista, la respuesta parece obvia, porque siempre queremos más. Pero Schopenhauer, con su mirada incisiva, nos lleva más allá. Su filosofía revela una explicación que resuena profundamente con la experiencia humana cotidiana. Hoy exploraremos qué significa la voluntad y la representación en su obra, por qué la voluntad nos empuja a desear sin descanso, y cómo estas ideas pueden ayudarnos a enfrentar nuestras frustraciones y limitaciones. ¿Quién fue Schopenhauer? Arthur Schopenhauer, nacido en 1788 y fallecido en 1860, fue un filósofo alemán cuya obra dejó una marca indeleble en el pensamiento occidental. A menudo se le describe como un pesimista, porque veía la vida como una lucha constante, marcada por el sufrimiento y la insatisfacción. Sin embargo, esa etiqueta no captura toda su profundidad. Schopenhauer también nos ofrece herramientas para comprender y quizás aliviar ese sufrimiento. En su obra maestra, El mundo como voluntad y representación, Schopenhauer nos explica que el mundo tiene dos aspectos fundamentales: la voluntad, una fuerza universal que impulsa todo lo que existe; la representación, la forma en que interpretamos y percibimos la realidad. Estos conceptos son la clave para responder a nuestra pregunta: ¿por qué no encontramos una satisfacción duradera en nuestras metas y deseos? Para Schopenhauer, la voluntad es una fuerza omnipresente, un impulso ciego que mueve a todo lo que vive, desde los seres humanos hasta los procesos naturales. La voluntad se manifiesta como un anhelo perpetuo. Cuando obtenemos algo, casi de inmediato surge otro deseo, y el ciclo continúa. Es esta misma voluntad la que nos motiva a actuar, pero también la que nos causa frustración cuando fallamos o incluso cuando logramos algo y la satisfacción no dura. El motor de nuestra insatisfacción es la voluntad, siempre empujándonos a desear más y más. La representación. La representación es la forma en que experimentamos el mundo, no como realmente es, sino como lo percibimos. Todo lo que vemos, oímos y sentimos es una interpretación creada por nuestra mente. Nunca accedemos a la realidad en su esencia pura, solo a una versión filtrada por nuestros sentidos. ¿Por qué esto importa? Porque a menudo idealizamos nuestros deseos. Pensamos, cuando logre esto, seré feliz para siempre. Pero esa felicidad es solo una construcción mental, una representación, y rara vez corresponde a la realidad duradera. El ciclo de la insatisfacción. Pongamos un ejemplo sencillo. Imagina que ahorras para comprar algo que siempre has querido, como un celular de última generación. El primer día estás emocionado, convencido de que por fin has alcanzado la felicidad. Pero al cabo de una semana, esa emoción desaparece, y ya estás pensando en lo próximo que deseas. Este ciclo no se limita a lo material. Ocurre con metas laborales, logros académicos e incluso relaciones personales. Schopenhauer nos dice que nunca nos sentimos satisfechos porque la voluntad es infinita, y lo que ya hemos alcanzado pronto pierde su encanto. Lecciones del pensamiento oriental. Algo fascinante de Schopenhauer es su influencia por filosofías orientales, especialmente el budismo. Los budistas hablan del sufrimiento como el resultado del apego y el deseo. Para Schopenhauer, el arte y la música son herramientas que nos permiten escapar, aunque sea momentáneamente, de esta cadena de deseos. Comprender que todos estamos atrapados en este ciclo de la voluntad nos hace más empáticos y menos obsesionados con nuestras propias frustraciones. ¿Cómo superar frustraciones e imposibilidades? Si la voluntad siempre nos impulsa a desear, ¿cómo podemos encontrar algo de paz? Acepta que la insatisfacción es parte de la naturaleza humana, no un defecto personal. Pregúntate si lo que persigues realmente te hará feliz o si es una imposición externa. No se trata de renunciar a todo, sino de no aferrarte a la idea de que la felicidad depende únicamente de alcanzar una meta. El arte, la música y la contemplación pueden ayudarte a salir del ciclo interminable de deseos. Al comprender que todos enfrentamos las mismas luchas, reducimos nuestra competitividad y aprendemos a vivir con mayor tranquilidad. La voluntad en el mundo moderno. Hoy la voluntad encuentra nuevas formas de manifestarse.
Las redes sociales y la publicidad despiertan constantemente deseos en nosotros. Nos convencen de que necesitamos más para ser felices. Un mejor teléfono, más éxito, una vida idealizada. En este contexto, las ideas de Schopenhauer son una herramienta poderosa para desconectar de esta presión constante. Nos invitan a reflexionar sobre lo que realmente importa, a identificar nuestras prioridades y a buscar momentos de calma en medio de la vorágine moderna. Un ejemplo práctico. Pensemos en alguien que busca un ascenso en su trabajo. Durante años lo persigue con toda su energía, pero cada vez que lo rechazan se siente inútil. Finalmente consigue el ascenso, pero la satisfacción dura poco. Pronto empieza a preocuparse por el próximo objetivo o los nuevos retos del puesto. Para romper este ciclo, esa persona podría reconocer que la voluntad lo empuja a desear constantemente. Reflexionar si ese ascenso es realmente lo que quiere o si es una meta impuesta. Disfrutar del logro sin depender completamente de él para sentirse pleno. Cultivar un equilibrio entre la ambición y la gratitud por el presente. La influencia de Schopenhauer en otros pensadores. Aunque algunos critican su filosofía por ser demasiado pesimista, no se puede negar su impacto en el pensamiento occidental. Schopenhauer inspiró a figuras como Nietzsche, quien tomó su visión de la voluntad como base para desarrollar su propia filosofía del superhombre. Freud también se basó en la idea de los impulsos humanos de Schopenhauer para desarrollar sus teorías sobre el inconsciente y los deseos reprimidos. Incluso en la psicología moderna, encontramos ecos de su visión sobre la naturaleza del deseo y la insatisfacción. El papel del sufrimiento en la vida humana. Schopenhauer veía el sufrimiento como una parte esencial de la existencia. Según él, la vida está llena de obstáculos, y estos son inevitables debido a nuestra naturaleza deseante. Sin embargo, Schopenhauer no veía el sufrimiento como algo completamente negativo. Más bien, lo consideraba una herramienta para el crecimiento personal y la reflexión. Al enfrentarnos a dificultades, tenemos la oportunidad de cuestionar nuestras prioridades y comprender lo que realmente importa en nuestras vidas. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo podríamos utilizar nuestras experiencias dolorosas como una forma de aprender, en lugar de simplemente intentar evitarlas? Para Schopenhauer, el dolor tiene un propósito si somos capaces de verlo desde la perspectiva correcta. Creía que el arte y la contemplación podían ofrecernos un respiro del ciclo incesante del deseo. En esos momentos, cuando apreciamos una pieza musical, observamos una pintura o simplemente nos dejamos llevar por la belleza del mundo, nos liberamos temporalmente de la voluntad. Este tipo de experiencias no solo nos conectan con algo más grande que nosotros mismos, sino que también nos permiten entrar en un estado de paz interior, aunque sea momentáneo. La contemplación no es una solución permanente, pero Schopenhauer la consideraba una forma de contrarrestar los efectos de la voluntad y encontrar sentido en medio del caos. La compasión como respuesta al deseo universal. Otro aspecto importante en la filosofía de Schopenhauer es la compasión. Al entender que todos somos guiados por la misma voluntad y que compartimos los mismos ciclos de deseo y frustración, podemos desarrollar una mayor empatía hacia los demás. Para Schopenhauer, la compasión es una de las formas más altas de conexión humana. Al ayudar a otros a aliviar su sufrimiento, también encontramos un propósito más profundo en nuestra propia vida. Esto nos lleva a reflexionar. ¿Cómo podemos ser más compasivos en nuestra vida diaria? ¿Qué podemos hacer para reconocer el sufrimiento ajeno y contribuir al bienestar colectivo? Según Schopenhauer, practicar la compasión no solo nos hace mejores personas, sino que también nos ayuda a encontrar una paz más duradera. Reflexión final. Entonces, ¿por qué nunca estamos satisfechos? Según Schopenhauer, la respuesta está en nuestra naturaleza misma, impulsada por la voluntad, una fuerza infinita que nos mueve a desear constantemente, sin dejarnos descansar. Pero esta visión no es una condena. Al comprender la voluntad y nuestras propias limitaciones podemos aceptar que no estamos solos en esta lucha interna, elegir metas que nos aporten un significado real, no solo un alivio temporal, encontrar momentos de paz a través del arte, la contemplación y las conexiones auténticas con los demás. Quizás nunca dejemos de desear, pero podemos aprender a vivir con mayor consciencia y en ese proceso encontrar un equilibrio que nos permita disfrutar del camino y no solo del destino. Tal vez nunca podamos dejar de desear, pero sí podemos aprender a vivir con más consciencia. En ese aprendizaje,
encontramos un equilibrio que nos permite disfrutar del camino y no solo obsesionarnos con el destino. Gracias por acompañarme en este viaje reflexivo. Soy el maestro del saber, y si este video te ha dejado pensando, te invito a suscribirte para seguir explorando juntos los grandes misterios de la filosofía y la vida. Hasta la próxima, buscadores de conocimiento.